Hola, ¿qué tal mis amigos? Seguimos en el estudio de la palabra de Dios, un capítulo cada día. Es un plan maravilloso que estamos siguiendo y recuerda, si te gusta este plan, ahora mismo te damos la bienvenida y por favor dale a la manito, dale like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. De esa manera estás apoyando para que otras personas también puedan ver este contenido. Muy bien, agradecemos tantos comentarios, también sus oraciones. Entre ellas estaba mirando del capítulo de ayer, los comentarios lindos de Vilma Torres, de Ginas, Juan David Palacios, Luzmeri Guzmán, Liliana Muñoz, Guillermo Henao, José López Cantor, Margarita Bustamante y Carito Becerra. Un saludo para todos ustedes que siempre están atentos y muchas personas que, bueno, no me daría el tiempo para saludar. Así que vamos al grano con el texto de hoy, que es Hechos 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Aquí vemos la referencia a Pablo, el que anteriormente se llamó Saulo, un hombre perseguidor de cristianos, y vemos que hubo una gran persecución contra la iglesia. La muerte de Esteban fue solo el principio de una persecución violenta contra los seguidores de Cristo Jesús. Y cada creyente fue amenazado con violencia, así que tuvieron que huir a diferentes partes de la región. Pero así también se registra que la sangre de los mártires fue como la semilla para la iglesia, para que la iglesia creciera. Versículo 3 también nos dice: Saulo por su parte asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Esto es lo que notamos en ese tiempo. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos huyeron, muchos tuvieron que escapar a otras ciudades, a otros pueblos donde no había persecución, pero de esa manera, mira, qué interesante, de esa manera el evangelio fue esparcido, llegó a otros lugares que de otra manera no hubiese llegado. Así que ahora hablemos de nosotros en este tiempo. Tú y yo estamos puestos en diferentes lugares donde tú vives. Tú estás allí para que compartas el evangelio de esperanza en Cristo Jesús, donde quiera estemos. Y de esa manera tenemos el privilegio de compartir el mensaje de salvación de en Cristo Jesús, donde quiera estemos. Tenemos el privilegio de ser esos misioneros del Señor en esta tierra. Así que no dejemos de cumplir nuestra misión. Ya lo podemos hacer hoy presencial o de manera virtual o con una llamada. Podemos decirle a otro, contarle a otro del amor de Cristo Jesús. Y del 5 al 8 se menciona lo siguiente: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe fue uno de esos que fueron esparcidos por culpa de la persecución. Él tuvo que escapar y llegó a Samaria. Samaria, de donde eran los samaritanos, desde luego. Es bueno que ustedes sepan el origen de ellos, porque los judíos no consentían, no tenían buenas relaciones. Los judíos rechazaban a los samaritanos hasta odiarlos. Pero ¿cuál es la razón? Mira, lo que sucede es que en la época del imperio asirio, este imperio invadió a Israel en la parte del norte donde estaba Samaria y tomó a los judíos de la clase alta y clase media, los ricos, y los llevó a su tierra, los deportó y trajo gente extranjera y pagana a Samaria. Entonces los judíos pobres que quedaron allí se mezclaron al paso del tiempo con los extranjeros y de allí surge entonces este pueblo de los samaritanos, que los judíos rechazaban y hasta odiaban, porque los consideraban unas personas mestizas y además contaminadas, profanas, por tener esa mezcla con otras personas de otros lugares.
Aún los discípulos podemos ver que tuvieron rechazo hacia los samaritanos, pero vemos aquí y recordamos en San Juan capítulo 4 que Jesús no rechazó a los samaritanos. Felipe, ahora este discípulo, ya en la época del libro de los Hechos, tampoco está rechazando a los samaritanos. Tiene claro que no podemos rechazar a nadie. El evangelio es para todos. No hay discriminación en el evangelio. El ser humano sí discrimina, pero nuestro Señor nunca. Así que debemos ahí seguir su ejemplo. Del versículo 9 al 24 aparece la historia de Simón el mago, quien creyó también en el evangelio, pero ofreció dinero para recibir el Espíritu Santo, porque Pedro y Juan llegaron y estaban ayudando a la gente que había sido bautizada para que también recibieran el Espíritu Santo a través de ellos. Muchos recibieron, porque dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, pensando que los dones de Dios se podían comprar. Cuán equivocado estaba. Pedro lo reprende. Pedro lo llama que se arrepienta de ese pecado y que se olvide, porque los dones de Dios son precisamente eso, regalos gratuitos de la gracia de Dios. Del versículo 26 al 40 vamos a encontrarnos con la historia de Felipe y el etíope. Este relato prefigura la misión a los gentiles y a toda nación. Recordamos que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo en versículo 26, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El Señor mismo guía a Felipe por ese camino donde se encuentra con el eunuco que viene de Etiopía, que estaba al servicio de la reina, dice allí la reina Candace, que era el título que recibía allí en Etiopía, no es el nombre de ella, sino el título de su función. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro, a ese carruaje, donde iba precisamente el eunuco, el etíope, y Felipe lo ve que está leyendo la Biblia. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Pero él dice, no lo entiendo si nadie me lo explica. Pues Felipe entonces sube, le explica, le habla del Evangelio, le explica sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, su misión cumplida aquí en la tierra, cómo fue sacrificado, cómo resucitó y ascendió al cielo, y todas sus promesas, de tal manera que este hombre quedó bien ilustrado del Evangelio y estuvo ahora naciendo en él esa fe en Cristo, que es la condición indispensable para bautizarse, como dice el versículo 37, 35, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendieron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Claramente aquí hay otra referencia como la que encontramos también en San Mateo. El bautismo de Jesús, sin lugar a dudas, fue por inmersión. Es decir, aquí Felipe sumergió al etíope debajo del agua y lo bautizó, así como se bautizó Jesús. En la Biblia encontramos esta palabra bautismo con su significado, con su traducción de sumergir. Es sumergir, bautizo, sumergir la persona. Esa es la fórmula correcta, y aquí se descarta el bautismo de infantes, de recién nacidos, niños muy pequeños. No vamos a encontrar eso en la Biblia. Así que tengamos en cuenta estas enseñanzas, porque hoy día hay una iglesia grande y popular que bautizan a los bebés por aspersión, o le echan un poquito de agua en la cabeza. No está en la Biblia el bautismo de niños tan pequeños, ni infantes, bebés, no. Son personas que están tomando su decisión propiamente, partiendo de la fe en Jesucristo. Así que si estoy hablando a alguien en este momento que crees en Jesucristo, pero no te has bautizado, el Señor espera que lo hagas. Entrega tu vida a Jesús. El bautismo, más adelante hablaremos de ello en otros capítulos. Es esa entrega significativa, es un rito donde entregamos nuestra vida a Jesús para que sea
nuestro Dios y nuestro Señor, y nosotros sus siervos humildes, dispuestos a obedecerle. Así que, si crees en Jesús, amigo que me escuchas, amiga, mira, puedes bautizarte. ¡Qué alegría! Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, que sientas el perdón de Dios, que sientas como Dios te hace nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Toda la vida vieja queda atrás y empiezas una vida nueva. Maravilloso es el bautismo, cuando lo hacemos de corazón y con fe en Jesucristo. Así te invito, y si quieres hablar un poco más de este tema, no olvides colocar allí tu comentario, envíame un mensaje. Si estoy hablando de repente a alguien que tiene alguna pregunta sobre el bautismo o quieres bautizarte, por favor escríbeme y podemos hacer los planes para que entregues tu vida a Cristo. Muy bien, ha llegado ahora el momento de tomar este link y compartirlo con tus contactos. Por lo menos a 10 contactos ahora mismo mándales este link, deseándoles un feliz día. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este momento de tu palabra. Gracias porque nos has llamado para ser tus embajadores aquí en la tierra. Danos tu Santo Espíritu para que nos conduzca como condujo a Felipe, a donde había un hombre necesitado de escuchar el mensaje claro. Úsanos, Señor, también, y si hay alguien aquí que no se ha bautizado, Padre, dale el toque del Espíritu Santo y que pueda hacerlo pronto. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar atento. Dios te bendiga.